bienvenido a tu canal de testimonio. ¿Necesitas unas palabras que te den ánimo? ¿Te gustaría escuchar una historia que estoy seguro te aumentará tu fe? Pues bienvenido, llegaste al lugar indicado. Soy Arturo Medina, predicador misionero católico, y me da muchísimo gusto saludarte. Quiero invitarte a que si tú tienes un testimonio, Dios se ha manifestado en tu vida y te ha dado una nueva oportunidad, pues te exhorto a que compartas con nosotros esa bonita historia que tienes aquí guardada. Mi hermano, mi hermana, ese testimonio que Dios te ha regalado no es para que lo pusieras en un cajón y lo encerraras, es para que hablaras. La presencia de Dios en tu vida se ha dado para que tú le digas a miles de personas que Dios está vivo y que hay una esperanza. Hay personas que están esperando tus palabras, que están esperando escuchar que Dios realmente se ha manifestado en una persona, y esa personita eres tú. Habla, comparte con nosotros ese testimonio. En este momento estás viendo en la pantalla los números de teléfono de Canal de Testimonio. Háblanos, mándanos un mensaje de texto y dinos: mi nombre es tal, soy de tal parte y quiero dar mi testimonio. Mándanos ese mensaje a cualquiera de estos dos números que estás viendo en pantalla y nosotros te devolveremos la llamada. Bueno, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, ¿estás listo para escuchar una historia de poder y de fe donde Dios ha hecho grandes cosas? Pues acomódate, porque en este momento comenzamos. Hola mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio. Estamos muy contentos porque tenemos un testimonio que nos llega desde México, Manzanillo. Y en este momento tengo en la línea telefónica a mi hermanita Susana. ¿Cómo está mi hermana Susana? Bien bendecida por Dios nuestro Señor, muy bendecida. Gloria a Dios, hermanita. Bueno, pues antes de comenzar con su testimonio, hermana, quisiera preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Bueno, mi nombre completo es Susana Miranda Mendoza. Soy originaria de un estado de Cuernavaca que se llama Catlipan, Morelos. Ah, muy bien. Ahí nací. ¿Cuántos hermanos tiene, hermana? Hermanos, éramos 6. Ya Dios se llevó uno, el cual me duele hablar de él. Se llevó uno y solamente quedamos 5. Quedamos 5, dos hermanos, o sea, no, 3, sí, son 2 hermanos, somos 2 hermanas, una hermanita discapacitada, tiene síndrome de Down, un hermano que es gay, se podría decir, y pues en total quedamos 5, para gloria Cinco. de Dios. Muy bien, hermana. Bueno, ahora sí, hermanita Susana, le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su niñez, de su adolescencia, que nos diga quién era Susana antes de conocer a Jesús y cómo es que usted llega a conocer a Cristo. Adelante, hermanita, escuchamos su testimonio. Bueno, pues para gloria de Dios, yo fui una niña que realmente creció como el barquito de allá para acá. Mi mamá siempre fue una mujer demasiado sumisa, una abuela muy apegada a mi mamá, sin dejarla libre, sin dejarla que mi mamá hiciera lo que ella quisiera, como todas las esposas o todas las madres, ¿no? Entonces yo siempre fui una niña que crecí pues con mucho odio hacia mi abuela, porque mi abuela me maltrataba muchísimo, muchísimo. Si me caía, me pegaba. Por todo lo que yo hacía, ella me pegaba, pero pues yo nunca comprendía el por qué ella se portaba así conmigo. Y a veces mi mamá me decía, duérmete con tu abuelita, y yo me dormía con mi abuelita, si yo me meneaba, me pellizcaba, me pegaba. O sea, fue algo muy feo que yo viví en mi niñez por parte de mi mamá con mi hermana. Mi hermana pues es un poco más blanquita que yo soy más morenita que ella. Y cuando mi mamá platicaba con mi hermana y yo les preguntaba, ¿qué fue, mamá? ¿Qué fue? Me decía mi mamá, luego platicamos, y yo siempre me sentía
despreciada, humillada. Mi mamá y mi hermana siempre me decían negra, entonces yo siempre me creí, o sea, algo que la verdad me dolía mucho porque yo odiaba mi color, yo siempre me miraba en el espejo y yo decía, ¿por qué soy negra? ¿Por qué soy negra? Todo el mundo es güero y yo soy negra. Y yo siempre me odiaba yo misma porque yo no aceptaba mi color, yo no quería ser así. Y pues yo nunca sentí un abrazo de mi mamá, yo nunca sentía nada, o sea, realmente eran golpes, eran cosas así. Y yo veía que mi mamá quería mucho a mi hermana y yo en mi corazón fui guardando mucho odio, mucho odio, mucho odio, pero sin saber realmente que eso era odio. Voy creciendo, o sea, voy creciendo. Mi mamá nunca se preocupó porque nosotros hiciéramos nuestros sacramentos o algo. Mi mamá siempre trabajaba, era trabajar, trabajar. Yo era maltratada por mi hermana, por mis hermanos. Y así, o sea, nosotros, o sea, yo por lo principal, yo no me acuerdo muchas veces de, hay cosas que yo no recuerdo de mi niñez, no recuerdo dónde estaban mis hermanos, no recuerdo nada de eso. Yo a temprana edad, no recuerdo si fue a los 9 años, 10 años, no recuerdo precisamente la edad. Yo fui abusada y desde ese momento yo quedé, o sea, traumada porque yo no le podía decir a mi mamá, yo no le podía decir a nadie. Solamente una vecina se dio cuenta y yo lo negaba completamente, yo quería olvidar eso que me pasó, yo lo quería negar rotundamente. Y así fui creciendo, yo era muy acosada, o sea, a mí los muchachos, los chamacos siempre me acosaban sexualmente, me acosaban. Yo me defendía como yo podía y nunca, pues nunca lograron, o sea, intentarlo de nuevo otra vez. Y así siempre, yo no entendía, o sea, yo no entendía por qué me acosaba. Mis primos me enseñaban su pene y para mí eso era un trauma, o sea, para mí yo me quedaba, o sea, fue algo muy feo, porque yo realmente nunca estuve así con mi mamá, siempre andaba con mi abuela, con mi tía, o sea, así, o sea, yo no estudié, yo no tuve escuela, yo no tuve, o sea, yo crecí en una ignorancia completamente rotunda, o sea, lo que mi abuela decía, mi mamá, eso era lo que ella hacía, ¿no? Y siempre así fui creciendo, llegó la etapa donde yo me puse muy rebelde, o sea, rebelde con mi mamá, al grado que yo sentía que a mi mamá no le importaba lo que yo hiciera, porque mi hermana se casó, la dejó el marido, mi hermana se juntaba con uno, con otro, y mi mamá no le decía nada, mi mamá le aceptaba todo, ¿no? Todo le aceptaba a mi mamá, y yo me daba cuenta. Y yo, cuando mi hermana salía, ella sí salía a las discos, salía a los bailes, ella iba donde quiera, y cuando yo le decía, oye, yo quiero ir contigo, y me decía, no, yo chamacas chorrillentas no llevo, y eso me dolía mucho, y ella tenía un hijo, y yo tenía que cuidarlo, y yo lloraba con mi sobrino y todo, y yo decía, ¿por qué me tratan así? ¿Por qué me hacen eso a mí? Y así siempre, porque yo no tuve papá, yo no conocía a mi papá, yo crecí con un padrastro. Y yo siempre así, yo siempre me creía la patita fea. Pues llegó el grado en que pues yo tenía novio, tuve un novio y recuerdo una tarde que mi mamá me manda a comprar y yo me encuentro a mi novio y mi mamá pues no lo quería, yo no entiendo, nunca entendí por qué no quería a ese muchacho. Y yo me tardé en la tienda y ya venía yo con el café en la mano, sino esa ocasión mi novio me estaba terminando, para mi mala suerte me estaba terminando y en eso llega mi mamá y me cachetea delante de él y todo y para mí eso fue muy feo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, no sé realmente mi mamá qué quiere para mí, ¿no? Y pues así fueron pasando las cosas. Llegó el día en que yo quería salirme de mi casa completamente. Llegó una señora, me invitó a trabajar a México y yo dije, de aquí soy, o sea, yo quiero ir porque mi hermana ya había ido y pues yo también quería ir. Yo dije, si mi mamá dejó a mi hermana a mí, ¿por qué no? Le lloré, le supliqué y todo y me fui a trabajar a México
Y pues estando trabajando allá, el hijo de la señora también quiso abusar de mí, pero pues creo que se arrepintió y pues no lo logró tampoco. Y ya estando allá, pues yo dije, no, pues yo aquí era feliz, yo dije ya lejos de mi mamá y todo, ¿no? Pues de repente no sé qué pasó y me entró de un día para otro mucha desesperación porque mi mamá me decía que yo regresara y yo no quería regresar, yo no quería regresar. Y al fin regresé otra vez aquí a Catemaco, regresé de nuevo otra vez donde estaba mi mamá. Y pues yo dije, bueno, pues ni modo, ya que qué voy a hacer, pues ya regresé, no, pues voy a seguir trabajando aquí. De repente, pues conozco a unos vecinos, llegaron unos vecinos ahí, muy amables los vecinos y todo, empezamos a hacer amistad y todo, y pues mi mamá no me dejaba tener novio. Y pues llega la ocasión, pero mi mamá siempre nos mandaba a la tienda de noche, siempre, no sé por qué, pero nos mandaba a la tienda de noche. Y pues como yo no tuve papá, este vecino pues siempre me decía, adiós princesa, muñeca, estás bien chula, estás bien guapa. Y yo era un palillito, era yo muy delgadita. Y siempre así, y supuestamente su esposa le decía que no me dijera así porque yo me lo iba a creer, ¿no? Pero pues yo nunca, o sea, me gustaba que me dijera así, porque pues yo nunca había escuchado una palabra así, ¿no? Pero pues de ahí en fuera yo no tenía ningún pensamiento malicioso. Y pues llegó el día en que mi mamá me dice que fuera yo a comprar, pero este señor pues ya tenía intenciones conmigo y me espió y vio que yo salí y se fue atrás de mí. Cuando yo ya venía para mi casa, en la esquina, me abrazó y me besó a la fuerza y eso para mí fue algo horrible, algo traumante, porque yo no supe qué hacer, ni para decirle a mi mamá, porque a nosotros le decíamos en lugar que nos ayudara, pues nos daba, nos golpeaba, porque decía que nosotros éramos las culpables, ¿no? Y pues yo le tenía miedo a mi mamá, miedo y no le tenía confianza más que nada a mi mamá a decirle nada. Y pues yo dejé lo que tenía que dejar en la mesa y me fui hasta el rincón de donde estaba mi casa y me puse a llorar y llorar y llorar y yo lloré muchísimo porque yo no sabía qué hacer. Entonces yo le cuento a una amiga que yo tenía y me dijo ella, pues, ¿y qué tiene? Pues si tu mamá no te deja andar con un muchacho, pues anda con él, pues no hay ningún problema. Nosotros todos los domingos bajábamos al parque, parecíamos cacahuates, todos los domingos bajamos al parque, dice que al parque y todo, y pues mi mamá en ocasiones me daba permiso, en ocasiones no, entonces yo tenía a mi hermano que falleció y le decía a mi mamá, dale permiso a mi hermana, yo la voy a acompañar, y decía, bueno, pues si es así, pues que vaya. Entonces él empezó a viajar, a salir también todos los domingos, y pues me invitaba a helados y me invitaba a salir y todo eso. Pues llegó el grado de que pues yo dije, pues me saca, me da, pues me compra todo lo que yo quiero y empezamos a salir, o sea, empezamos a salir como amigos, hasta que llega el día de que pues se entera la esposa y pues ya teníamos una relación, pero realmente yo no lo quería a él como mi pareja, ni como novio, ni como nada, o sea, lo que a mí me gustaba era porque ya era un hombre de 35 años, yo tendría como unos 16, 17 años, y pues siempre me decía mi niña, mi princesa, mi muñeca, y pues yo sentía que era como mi padre el que realmente me hablaba, ¿no? El que me decía. Y pues pasó el tiempo se enteró la esposa, se hizo un relajo, me quiso golpear, mi mamá no estaba en ese tiempo para apoyarme ni nada. Bueno, se hizo un relajo. Pues yo con tal de alejarme de él, pues yo me fui a trabajar a un lugar que se llama Jaltipa, allá me fui a trabajar, pues hasta allá me fue a buscar él. Y pues yo siempre tenía miedo, temor, porque siempre mi abuela decía que cuando uno ya se le entregaba al hombre, que se veía en todas partes. Y pues eso para mí era traumante porque yo no quería recordar lo que a mí ya me había sucedido, ¿no? Y pues yo decía, bueno, pues ni modos. Pues creo que tardamos como dos años de andar así de novios y pues él me daba dinero, me compraba cosas y todo eso, y pues yo me sentía a gusto, ¿no? Porque pues mi mamá no me lo daba y pues papá no lo tuve y mis hermanos, pues yo pues no contaba con mis hermanos.
Y así fue pasando la historia hasta que llegó un día de que él me chantajea, ¿no? Me chantajeó prácticamente porque me dijo que su esposa ya le había dicho que había sido de mi padrastro, que ya había sido hasta del perro. Entonces, pues yo le dije que no, que eso era mentira, que yo no había tenido relaciones con ningún hombre, ¿no? Y pues él me dijo, pues si no me lo compruebas, pues yo te voy a dejar. Y pues yo tenía miedo porque yo decía, no, eh, pues si me deja, pues qué voy a hacer yo sin él, porque yo prácticamente no lo quería como pareja. Para mí era como si hubiera sido una figura paterna, así lo sentía yo. Y pues ya era, al fin, pues yo tuve que entregarme a él, y por gloria de Dios, no sé cómo sucedió las cosas, no sé cómo pasó, solo Dios y María Santísima sabe cómo fue las cosas, porque a través de mi niñez, de la violación que tuve, pues yo prácticamente fui virgen con él. ¿Cómo pasó? No lo sé, no lo puedo explicar, no lo puedo entender. Y le dije, pues ya viste, es que no es como había dicho, ¿no? Y así pues sucedió, yo seguí con él. Pues Dios me regala un hijo, me embarazo, y pues yo lo deseaba con toda mi alma, yo ocultándoselo a mi mamá, ya tenía 3 meses, yo ocultándoselo a mi mamá, todo el mundo lo sabía menos mi mamá. Y pues cuando esta mujer se entera que yo estaba embarazada, pues él, ilusionado, ya tenía 2 hijas, tenía un varón, ilusionado porque ya íbamos a tener un hijo. Y él decía que pues ya me había comprado estufa, cama, ya teníamos prácticamente lo necesario pues para vivir juntos, aunque yo era una chamaca, ya teníamos todo junto. Pues no sé qué pasó, pero de la noche a la mañana él me agarró un odio que no quería verme ni en pintura, ni en nada, ¿no? Y pues yo tuve que salir adelante con mi hijo, luchando, persiguiéndolo, buscándolo y haciendo todo para que él me pudiera dar dinero para mantenerlo. Y y pues no quería. Entonces después empezó el conflicto de que lo quería quitar, pero que yo se lo diera a él para que él lo registrara como hijo del matrimonio, no hijo mío. Y pues yo dije que no. Yo dije que no, entonces tuve que buscar por otro lado, porque pues ella me buscaba mucho la vuelta, pues aquí en Catemaco ya ve que el lugar es famoso de brujos y de todo. Él me buscaba mucho la vuelta, ella me hacía muchas cosas. Entonces tuve que salir, me tuve que ir a Coaxacualcos, pero dicen que lo que uno menos quiere, tarde o temprano lo viene uno haciendo. Yo decía, pues no sé si la criticaba, la juzgaba o no sé, no puedo entender a mi hermana. Yo decía que yo como mi hermana jamás iba yo a hacer, y como mi mamá pues también, porque somos 6 hermanos, y de 6 hermanos cada quien tiene un apellido y solo 3 tienen un solo apellido. Y yo decía que yo así no quería hacer, entonces pues yo trabajando y cuidando y manteniendo a mi hijo, sacándolo adelante. Pero llega el día en que me convierto una Magdalena, o sea, también tuve que ser una Magdalena, y pues yo ya estaba pues cansada de esa vida, de esa situación. Mi vida empezó a cambiar porque yo decía que yo no iba a tener otro hombre, que yo no iba a tener otro marido, solamente el papá de mi hijo, y me hiciera lo que me hiciera, pero yo iba a seguir con él. Entonces yo llegaba de Coaxacualcos a Catemaco y yo lo buscaba, y pues yo seguía con él. Quedo embarazada y le dije que estaba yo embarazada, y me dijo él que pues que no, que ya no era posible. Y yo dije, bueno, pues voy a abortar. Y pues no sabía ni qué significaba el aborto, con eso le digo, no sabía ni qué significaba eso, pero lo que me dijeron yo me lo tomé y pues salió. Pasa el tiempo otra vez, me voy a Coaxacualco, regreso, y pues le dije que estaba yo otra vez embarazada, ya tenía 3 meses, y pues él me dijo que ese hijo no era de él, que no era de él, y que pues que él no se iba a ser responsable de algo que no era de él. Y pues mi mamá siempre me decía que si yo tenía otro hijo, que si yo salía embarazada, que me iba a correr de la casa con los dos, y que a ver qué es lo que iba yo a hacer, algo que no le decía a mi hermana, pero que a mí sí me lo decía y me dolía muchísimo. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer con mis hijos si apenas puedo mantener uno? ¿Cómo le voy a hacer con el otro? Él no lo quiere cuidar, él no quiere nada de esto.
Y pues me fui a la farmacia y pues una amiga me dice, pues aborta. Y yo dije, ¿qué es eso? Y ella me dice, no, pues vete a la farmacia, cómprate esto y esto. Y yo fui a la farmacia, le pregunté a la de ahí, me dijo, mira, tengo esto y esto y pues ponte estas inyecciones. Y al otro día fui y le dije, ¿sabes qué? No me pasó nada. Dice, pues ponte otra. Y me puse otra y pues nada tampoco. Y fui de nuevo otra y me dice, no, mija, pues ya no, dice, ya no te puedo dar nada porque ya te pusiste dos y pues ahora tienes que abortar. Me dice, porque si no abortas, ese medicamento le va a afectar el cerebro al niño y te van a hacer así, así, así. Y yo dije, híjole, y en la torre, ¿y ahora qué hago? Y pues entre esa amiga y con lo que yo trabajé y todo eso, pues, junté para hacerme el aborto, ¿no? Y pues yo no sabía ni qué era el legrado porque ella me llevó al lugar, yo hablé con la enfermera y me dijo que al otro día me presentara muy temprano y yo me presenté y me dijo que me iba a dormir y eso era todo, pero no me dijeron ni qué me iban a hacer ni nada y yo fui y pues me lo hicieron. En cuanto me desperté me dijo, ¿sabe qué? Levántese y váyase a su casa y yo no sabía ni qué era lo que me habían hecho, sino que ya al otro día me agarró mucha calentura, tenía yo muchísima calentura. Eso sí, yo veía en la pared, veía demonios. Por primera vez los vi. Veía yo demonios en las paredes que brincaban como si fueran changos, como si fueran, bueno, cosas muy espantosas que yo veía en la pared. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No entendía qué era lo que me estaba pasando, pero como que algo me animaba, algo me daba fuerzas para que yo me parara de la cama. Entonces, como pude con esa calentura tan inmensa que yo llevaba, yo me paré y me fui a la farmacia y le dije a la que me había vendido las inyecciones que tenía yo mucha temperatura y me dice, es que tienes infección, me dice, te voy a dar unas pastillas y te las toma, y dice, pero ¿sabes qué? Nada más tengo dos, consigue dinero, dice, y cómprate una caja, si te quedó algo, pues se te va a secar y ya no te va a pasar nada. Y sí, me tomé las pastillas y se me quitó la calentura y como pude conseguir dinero y me compré una caja, pasó. Pues no tenía mucho tiempo, pues donde yo trabajaba, mis compañeros me fueron a visitar y todo, pero pues ya había un muchacho ahí que me andaba pretendiendo y todo, ¿no? Pero pues, y en eso pues me fue a ver y pues todo el mundo sabía que yo estaba enferma, pero no sabían qué era realmente lo que a mí me estaba pasando, pues ya tenía yo, pues apenas estaba yo saliendo a la cuarentena de ese aborto. Y pues ya nos empezamos a tratar y todo, y como al mes, pues me dijo que pues que él quería vivir conmigo y yo le dije, bueno, pues vamos a intentarlo, pero yo tengo un hijo, yo le decía, tengo un hijo, tiene tanta edad y pues lo voy a ir a buscar, mi niño tenía 4 años y me dice, ok, está bien. Y de repente me aparece con su ropa y todo ahí en la casa y yo dije, bueno, pues ya yo le hice ver todas las cosas porque yo tenía un hijo, ¿no? Y que mi prioridad era mi hijo. Y pues ya nos juntamos y pues al tener relaciones, pues lo que tenía yo en el vientre, pues se me ablandó y en eso me dio la rubiola, no, perdón, el sarampión, fui al médico y todo eso me dio medicamento, pero ya estaba yo embarazada de nuevo otra vez, ya estaba yo embarazada. Y me dieron tratamiento, pero pues yo no sabía que estaba embarazada, me dieron tratamiento y todo, y de repente me agarró una hemorragia que fui a parar al hospital. Y pues ya él, pues llorando, que si no se podía hacer nada, le dice al doctor, en su ignorancia también, que si no podía hacer nada, pues para volver a meter al bebé otra vez, y le dice el doctor, no, pues eso solamente usted se puede encargar de esa situación. Y pues cuando ya desperté de la anestesia, me dijo la doctora, señora, si yo le enseñara lo que usted traía adentro, ¿por qué vive? No lo sé, me dijo. No sé por qué vive, dice, pero usted traía algo muy feo en su vientre. Y yo dije, Dios mío, ¿qué cosa era? Yo enseguida pensé que era algo que me había quedado del aborto, de lo que yo había hecho, ¿no? Pues ya me hicieron de nuevo otra vez un degrado y todo, ¿no? Pues ya a los 2 meses quedó embarazada de nuevo otra vez, ya de mi muchacho que ahorita tiene 23 años, quedó embarazada de él. Y pues mi vida empieza de una manera pues muy difícil, porque pues él empezaba a tomar, yo lo empezaba a celar, eh, eran, eran pleitos,
Él era mesero, empezaba de mesero, a veces ganaba bien, a veces no ganaba bien, no teníamos nada, o sea, nada, yo solamente tenía una caja de ropa y una cama que me habían regalado, no teníamos absolutamente nada. Nace mi hijo, yo empiezo a trabajar, él empieza a tomar, yo me sentía completamente vacía, vacía por dentro, yo sentía que me hacía falta algo, pero yo no entendía el por qué me sentía así. Durante todo el embarazo de mi niño siempre fue amenaza de aborto y pues yo no entendía el por qué. A veces teníamos para comer, hay veces no teníamos para comer. Una ocasión había una iguana arriba de una palma de coco. Yo quería que él la bajara para comerla porque todo el día no la pasábamos sin comer. Y mi niño me decía, mamá, yo tengo hambre, mamá, yo tengo hambre. Y pues una ocasión cometí un error que me ha pesado muchísimo, muchísimo me ha pesado porque lo único que tenía eran 10 pesos para comprar tortillas y mi niño pues tenía hambre, me vio dormida, agarró los 10 pesos y fue a comprarse a la tienda. No me acuerdo si habían sido unos panqués, no sé. Yo le pegué, se los quité y lo que sí que le dije que no se lo iba a comer porque el dinero no se agarraba así, sino se tenía que pedir, ¿no? Me, me dolió mucho y pues siempre me he arrepentido de esa situación que yo le hice a mi hijo y pues la verdad yo lastimé mucho a mi hijo, lo arrastré a semejantes situaciones muy, muy difíciles, porque mi esposo en una situación de alcoholismo, sus papás nunca me quisieron, su mamá de él nunca me quiso porque pues ellos son de las costumbres de que la mujer tiene que ser virgen, si no, pues no son muy bien aceptadas, siempre desprecio y yo con el ansia de amor, o sea, yo siempre anhelaba el amor de otras personas que me quisieran, que me comprendieran y desafortunadamente yo nunca tenía ese cariño cuando mi suegra llegaba, yo le decía, quédese suegra, quédese, mire que aquí, que allá, y le decía, no, nos vamos con Goyo y que nos vamos para allá, que nos vamos para acá, y yo siempre me sentía muy, muy despreciada. Pero yo siempre, o sea, yo tratando de trabajar con mi niño, me lo llevaba a trabajar y mi mamá me tuvo que ayudar con el otro y así sucesivamente era día a día hasta que llegó en el momento en que yo sentía que ya no podía, yo sentía que me hacía falta algo, pero no entendía que hasta que un día mi niño y ellos empezaron a ir a la doctrina, a hacer su comunión y todo. Me dice mi niño, mamá, me dice la catequista que vayas a la junta, que porque quiere que yo sea monaguillo. Y le digo, ¿qué monaguillo ni qué monaguillo? Digo, ellas porque tienen el tiempo suficiente para estar en la iglesia ahí, le digo, nada más chismeando y todo. Le digo, yo no, le digo, yo tengo que trabajar, le digo, yo tengo que trabajar para ustedes, le digo. Pues mi esposo tomaba, casi no me daba dinero, yo era la que tenía que pues sacar todos los gastos prácticamente. Y así yo me sentía entre más vacía, me sentía muy, muy, muy vacía. Y yo llegaba a la casa, mi esposo me ignoraba, no me ponía casi atención, o sea, yo quería sentirme amada, pero pues mi esposo no da de cuenta que él estaba, pero realmente no estaba. Nunca me tomaba en cuenta. Los diciembres siempre eran pleitos, siempre eran discusiones, porque a mí no me tomaba en cuenta, no me decía, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, no, él nada más me daba órdenes es las que me daba y yo lloraba y siempre eran pleitos. Yo a veces me le amachaba y yo le decía, pues sabes qué, vete tú, yo me quedo. Y hubo un diciembre que yo me quedé sola completamente porque mis hijos los tres se quisieron ir con él y yo me quedé sola en ese diciembre y yo para la familia de él yo soy la oveja negra, soy la más mala, la nuera que nunca ha podido entender a su hijo, ¿no? Y pues siempre había sido así, o sea, y pues yo, pues sí, la verdad le tuve que ser infiel, le fui infiel, algo que me dolió mucho, me ha costado muchísimo, y pues dicen que lo que hace uno al final se viene regresando las cosas, pero pues yo realmente quería quería ser feliz, quería sentir, aunque sea un poquito de amor, un poquito de comprensión. O sea, realmente yo hice muchas cosas que me han costado muchísimo, muchísimo me han costado.
y nunca tuve ayuda de mi familia, ni de mi madre, ni de mis hermanos, porque pues realmente nunca me apoyaron, o sea, yo siempre fui la oveja negra de toda la familia. Y pues llegó el día en que yo ya no podía, me daban como ataques, me daban como epilepsia, no sé qué era lo que me pasaba. Me llevaban al médico y decía el médico que yo no tenía absolutamente nada, ni presión alta ni presión baja, que yo no tenía nada. Y solamente eran los únicos días que él me ponía atención cuando yo me enfermaba. Era el único día que él me ponía atención. Así vivía yo golpeando a mis hijos, nunca los insulté así de decir no, simplemente, o sea, yo les gritaba, al llegar al extremo que yo alzaba la mano y mis hijos ya se ponían la mano en la cabeza porque el golpe era en la cabeza, o sea, yo no les pegaba en otra parte, sino en la cabeza, era la pura cabeza donde yo les pegaba, y yo nada más era de la que les hablaba una vez y la segunda vez si no me hacían caso, o sea, ya me les iba yo a golpes con el cinturón, con lo que yo encontrara. Lastimé mucho a mis hijos, ahora me está costando, o sea, me está costando su resentimiento de ellos y me lo dicen a cada rato, ¿no? Y llega el día en que, pues que ya realmente yo ya no podía, yo me sentía morir, yo ya quería morirme, yo ya no encontraba paz, yo no encontraba, o sea, la vida para mí ya no tenía sentido, ya no tenía nada, hasta que un día me dice una amiga, doctora Susana, si tú no te haces caso, si tú no vas al médico, te va a dar, dice, una enfermedad, no me acuerdo cómo se llama, que uno pierde completamente la cabeza y puede uno matar hasta a sus hijos, hasta la familia. Y entonces me dijo, te puede pasar eso, Susana, dice, vete con psicólogos. Cada vez que peleaba con mi esposo, que lo demandaba y que le hacía cuantas cosas se podía, íbamos con los psicólogos, creo que yo salía más loca porque realmente yo no entendía nada y la psicóloga nos dejaba igual o peor, porque él no quería aceptar sus errores y pues yo tampoco quería aceptar mis errores. Y yo siempre le echaba la culpa de todo a él y él siempre me echaba la culpa a mí, o sea, nadie quería aceptar los errores de ninguno de los dos. Y hasta que llega el día, en el momento en que una amiguita de trabajo me dice, su esposo era un alcohólico perdido, que ya se dormía en las banquetas. Y entonces me dice, oye, Susana, dice, ¿tú crees? Dice que mi esposo, dice, fue Alcohólicos Anónimos, dice, ¿y qué crees? Dejó de tomar mi esposo. Le digo, ¿en serio? Yo sentí como que eso era algo para mí, o sea, como que me dijeron, eso es para ti. Y entonces, pero mucho más antes ya me habían dicho, o sea, ya me habían dicho de eso y yo decía que eso no era para mí, que eso era para alcohólico y yo no era alcohólica. Y sin embargo, pues sí me echaba mi cerveza de vez en cuando, pero yo decía que yo no era alcohólica. Y llega el momento en que a mí me entra una desesperación, una angustia y yo le empecé a decir a ella, ¿y cuándo me llevas? ¿Y cuándo me llevas? Y yo lo primero que pensé fue, si mi esposo va, o si voy yo, mi esposo va a ir y va a dejar de tomar y todo va a ser fácil, no todo va a ser así bien sencillo, porque yo iba a la iglesia, pero pues iba por compromiso, iba porque escuchaba las pláticas de bautizo, porque escuchaba las pláticas de la confirmación y cuando iba a misa me dormía, así de fácil, me dormía o no entendía ni lo que el padre decía y llegaba a mi casa a pelear, llegaba a mi casa a discutir, bueno, era una casa de batalla completamente, gritaban los hijos, gritaba el esposo, gritaba yo, y la gente que llegaba a mi casa me decían, ¿sabes qué? Yo cuando voy a tu casa yo quiero salir corriendo, yo no soporto porque tu casa se siente una vibra muy pesada, muy fea, todos gritan, todo esto, o sea, parece casa de locos. Y cuando mi mamá me visitaba también me decía, hija, yo aguanto porque eres mi hija, pero yo la verdad me quiero regresar inmediatamente porque tu casa es una casa de locos. Grita desde el más chiquito hasta el más grande, yo decía en la torre, pero pues total, no me importaba porque ella estaba acostumbrada así. Pues llega el momento en que tanto y tanto le insisto a esta amiga y me dice, bueno, me lleva, y el día que me lleva estaba cerrado el lugar, y yo así como, no, esto no es para mí, ya, de plano, ya no tengo vida, ya no tengo vida.
y ella llega y le cuenta a su mamá, a su abuela, no sé quién era, y me dice, no, creo que abren en la tarde, dice, pero ella necesita, dice, llévala, como a ti te llevaron, llévala, y me habla por teléfono y dice, Susana, ¿puedes? Le digo, sí, sí puedo. Dice, ¿quieres ahorita? Le digo, pues ahorita de una vez llévame. Yo dije, ay, Dios mío, ya creo que ya esto sí es para mí. Me lleva y ahí empiezo a escuchar las pláticas y todo en cuarto y quinto paso y pues ahí nos dicen que si realmente no cree uno ni en Dios, pues que se aferre uno a la silla, y yo decía, pues yo me voy a aferrar a la silla aquí a ver qué me pasa, si me matan, me dicen, ya, ¿qué más me queda ya? O sea, yo no tengo vida propia, ya no tengo vida. Y yo le dije a mi esposo, oye, ¿sabes qué? Yo voy a ir a tal lado. Y me decían, estás loca, que te van a matar, que te van a hacer. Le decía yo, no importa, si me matan mucho, mejor que me maten, porque yo ya estoy muerta. O sea, yo ya estaba muerta completamente. Llego, él le habla inmediatamente a mi mamá, le dice que yo le había desobedecido, que yo me había ido no sé a dónde y que no sabían, bueno, se hizo un show, se hizo un escándalo. Ahí fue donde yo realmente conozco por primera vez a Jesús. Yo nací en cuarto y quinto paso. Ahí Dios me quitó todas las cargas que yo traía. La más pesada era la de mi abuela, porque yo quería ser como mi abuela. Yo quería imitar a mi abuela, porque yo pensaba que mi abuela me quería, pero ahí me di cuenta que mi abuela no me quería, ni yo tampoco la quería, sino más bien odiaba yo a mi abuela, le tenía miedo, le tenía pánico a mi abuela. Entonces ahí me doy cuenta que Jesús me sana de esa carga tan grande que llevaba yo, que era de mi abuela y que era del papá de mi hijo, que yo no podía ser feliz con mi esposo porque yo tenía que pensar en él para que yo pudiera tener una relación con mi esposo, porque si yo no pensaba en él, o sea, yo en ese momento yo lo hacía que él, que fuera mi esposo prácticamente. Entonces yo no podía tener una relación sana con mi esposo porque no estaba yo con mi esposo, sino yo estaba con el fantasma prácticamente, se podría decir. Y ahí Dios me sana de la carga de mi abuela y me sana de la carga que yo tenía con él. Y ahí es donde yo empiezo a conocer a Jesús, empiezo a ir a la iglesia, empiezo pues a llegar más a la iglesia. No estaba yo casada por la iglesia, no estaba yo casada, vivíamos en unión libre, porque el día en que él me propuso que nos casáramos por la iglesia, yo le dije que yo me casaría por la iglesia con otro, pero con él no me casaría por la iglesia. Entonces él se enfureció muchísimo. Y pues hoy comentaba con mi madre que gracias a Dios, a su papá que le dio cáncer y que era la persona que más me quería, que pues que sí me aceptó de una manera, pues él sí me aceptó. Y pues en una ocasión que él ya estaba enfermo, yo le pedí perdón a él y él me dijo, no te preocupes, hija, yo te perdono de todo corazón. Y yo empecé, pues yo le busqué al sacerdote para que lo confesara, porque él quería ir con brujo, porque decía que con brujo lo iba a sanar, y yo le decía que no, que lo iba a sanar Dios, y yo le busqué al sacerdote para que lo confesara y todo. Bueno, yo hice muchas cosas para que mi suegro se acercara a Dios. Entonces él un día dijo que él antes que se muriera quería vernos casados. Y pues mi esposo así como preocupado decía, no, pues yo quiero cumplirle a mi papá, pues vamos a casarnos. Digo, pues vamos a casarnos, digo. Y pues gracias a Dios nos casamos por la iglesia. Pues no sé Dios cómo hizo, pero nosotros nos casamos por la iglesia, llegaron todas las bendiciones y nos casamos en menos de un mes. Nosotros ya nos estábamos casando, yo no tenía comunión y en ese mismo día yo hice mi comunión, que precisamente le decía a mi mamá algo bello, no sé, hasta ahorita no sé qué significa, porque yo ese día que no, cuando el padre estaba consagrando a Jesús en la Eucaristía, yo veía salir mucho humo del altar, o sea, del suelo hacia arriba, yo veía que salía mucha neblina, y yo por más que cerraba y abría los ojos, esa neblina seguía ahí. No entiendo qué significó todo eso, pero pues nos casamos por la iglesia, empiezo a participar en la renovación carismática, empiezo ahí a meterme más, a ser catequista y a todo eso, pero yo tenía un gran problema,
que cuando yo iba a la iglesia y llegaba a mi casa, porque nadie quería ir a misa, ni mi esposo, ni mis hijos, o sea, nadie quería, yo me los llevaba a la iglesia casi a la fuerza. Y llegaba de la iglesia y yo peleaba, o sea, yo peleaba con mis hijos, pero yo decía, ¿por qué? Si yo voy a la iglesia y a los 7 meses que ya nos habíamos casado, a los 7 meses, mi esposa seguía tomando, o sea, seguía tomando horriblemente, o sea, al grado de ya no llevarme dinero, de quererme pegar, de quererme corretear, bueno, hacer cosas, o sea, terribles, o sea, cosas así, pleitos en la casa. Un día mi hijo, al ver que él me quería pegar, mi hijo agarró un garrote, le pegó en la cabeza, lo tiró al suelo y bueno, se hizo un show. Luego vino la mamá, el papá, se lo llevaron como niño chiquito, cada quien de una mano, se lo llevaron a su casa y todo porque decían que él hacía todo eso que porque yo lo tenía embrujado. Y bueno, y como a los 15 días, pues el hombre regresó, que si lo aceptaba yo a la casa de nuevo otra vez. Y yo dije, ay, vaya, ya voy a ser feliz porque ya no va a haber alcohol en mi casa, ya no va a haber nada de esas cosas, ¿no? Pues regresó de nuevo él otra vez a la casa. Y pues yo en la renovación carismática, yo iba desde el domingo, viernes, el único día que yo no iba a la iglesia era creo que el viernes, porque el viernes no había nada, no había nada. Entonces cuando ya nos queríamos, ya que ya no aguantaba yo, nos queríamos separar, pero pues gracias a Dios que me iluminó y tuve que ir a buscar la ayuda del sacerdote y el sacerdote pues me dijo que si nos queríamos separar, que solamente la iglesia lo autorizaba por 3 meses, pero que en 3 meses podían pasar muchísimas cosas. Entonces que él podía encontrar la mujer perfecta y yo podía encontrar el hombre perfecto, pero no era porque Dios no los iba a poner, sino era porque el enemigo no los iba a poner para separarnos. Y yo dije, pues ni modos, pues no me queda otra. Entonces yo le dije, ¿qué hago? Y me dijo, la única opción que te queda, hija, que te quedes y que solamente Dios va a obrar en tu matrimonio y pues tú juraste aguantarlo y cuidarlo y todo y pues no te queda otra cosa, ¿no? Y yo dije, bueno, pues ni modo. Si yo dije, no, pues ya no me voy, pues ya me quedo. Y ya no me separé de él, me quedé así con él, pero me empezaban a pasar muchas cosas, o sea, muchas cosas muy, muy feas, o sea, yo no entendía por qué cuando yo iba a la iglesia, yo hablaba así como en lenguas feas y las hermanas de Renovación Carismática en lugar que me ayudaran, no me ayudaran, me criticaban, me decían cosas así, y pues a mí pues no me gustaba y lo que hice, me salí de la Renovación Carismática. Yo lo único que tuve que hacer es que tuve que buscar, bueno, yo no busqué, realmente no busqué porque yo quería, prácticamente estaba yo con el sacerdote en el ministerio que era de intercesión y pues yo me ponía mal y yo me ponía mal y yo no entendía por qué me ponía mal. Y pues realmente yo cuando me casé a mí me hablaron de qué era la confesión y pues yo nunca entendí qué era la confesión. Entonces, pues yo cuando fui a la iglesia, pues yo le dije al padre, no, pues mi esposo pelea mucho, toma esto y aquello. Y yo dije, y le pego a mis hijos, lo regaño. Pero realmente yo no sabía cuáles eran los pecados mortales. Yo no sabía que el aborto era un pecado mortal. Yo no sabía que todo lo que yo había hecho eran pecados mortales que yo había cometido. Entonces una amiga bellísima que la amo muchísimo, la quiero mucho, llega un día y ella se dio cuenta de lo que a mí me estaba pasando y un día me dice que si quería yo ir a un retiro y yo le dije, no, pues sí, yo quiero ir porque yo iba, hermano, yo iba a todos los retiros que a mí me invitaban, yo iba a todos los retiros y a mí me decían, ay, pero es que cómo es que tú vas a retiros y a retiros y a retiros. Y yo le decía, sí, porque es que Dios, o sea, tú lo tienes que buscar hasta que lo encuentres. Eso yo decía, ¿no? Pero yo no veía avance en mí, o sea, a mí la verdad me daba mucha envidia cuando una persona decía que iba a un retiro y que se convertía de la noche a la mañana y que cambiaba su vida. Y yo iba a muchos retiros, creo que fui como a 10 retiros y yo no cambiaba, yo no podía cambiar, yo era la misma o creo que hasta peor, o sea, actuaba yo de diferente manera, yo no podía hacer
yo no podía ser feliz por más que yo quería. Pues mi hijo, el menor, entró a las drogas, de tanto pleito, de tanto problema, de tanta situación, entró a las drogas. Para gloria de Dios, también llegó a cuarto y quinto paso y dejó eso, ya no continuó, pues se salvó prácticamente, lo ayudé, yo nada más tardé como 3 años en cuarto y quinto paso y ya veía que ya, pues que ya eso ya no me ayudaba, o sea, yo me sentía igual, vacía, yo me sentía con un vacío tremendo, yo me sentía, o sea, nada me llenaba, yo iba a misa, yo no entendía nada, o sea, yo salía peor, o sea, yo salía muy mal de misa, yo comulgaba y todo eso, pero yo no entendía realmente lo que me pasaba. Llego, mi amiga me lleva a ese retiro, es un lugar en el estado de Veracruz que se llama Puente Jula y ahí hacen misas de liberación y sanación. Llego yo la primera vez y pues tranquila, no, pues nada de lo normal, pues estuve tranquila. Y me dice, no, pues tienes que ir al segundo mes, tienes que ir y que no sé qué. Y yo dije, bueno, pues está bien, voy. Al segundo mes voy y me dice, no, pues hay fila para confesarte, pues ve a confesarte, tienes que confesarte. Y yo dije, pero pues es que ya me confesé, o sea, realmente, ¿qué es confesarme? O sea, ¿qué es confesarme? Pero perdón, me regreso tantito para atrás. Saliendo una ocasión del retiro, de uno de los retiros, llega un sacerdote y me dicen que me tengo que confesar y yo voy a confesarme. Y me empiezo a acordar de unas cosas y yo le empiezo a decir al sacerdote y el sacerdote me dijo que eso era pecado, que era pecado mortal. Entonces me dijo, mira hija, dice, ve tal día, yo te voy a esperar en el seminario, ahí te voy a esperar y ve. Entonces sí, yo me fui ese día en que él me citó y yo fui al seminario y yo empiezo a platicar con el sacerdote, le empiezo a decir todo completamente, le empiezo a decir, y me dice, ven hija, híncate aquí en el Santísimo, y yo me hinqué en el Santísimo. Cuando yo me hinco en el Santísimo, empiezo a cantar, pero empiezo a cantar un canto que yo no sabía, o sea, en primera no era mi voz, y el canto que yo cantaba, o sea, no sé cómo se escuchaba, no sé cómo se escuchaba. Entonces, cuando yo terminé de cantar, yo empecé a llorar, el padre me empezó a hacer oración y empecé ya a llorar, y yo le dije al padre, padre, ¿qué me pasó? Y me dijo el padre, mija, yo no sé qué te pasó, me dijo, tienes que volver a venir. Y de repente cambiaron al padre, se fue a Roma y ya no tuve más, o sea, ya no tuve que él me pudiera ayudar o seguir ayudando, ¿no? Entonces, cuando voy allá a Puente Jula, me meto a confesarme, empiezo a confesarme y pues resulta que había alguien que no me dejaba hablar, que no quería que yo hablara y pues entré en trance y todo eso. Bueno, para no hacerle muy largo, yo tardé como 2 años en pura confesión, en pura confesión, en pura confesión. O sea, ahí entendí realmente qué era la confesión y como 2 veces canté igual. Y yo me acuerdo porque habían ocasiones que yo me quedaba como que mi mente, o sea, como que yo hablaba, pero mi mente estaba así como bien, ¿no? O sea, que estaba bien. Y había ocasiones que yo me perdía por completamente, o sea, no sabía qué era lo que me pasaba ni qué era lo que había hecho y tardaba hasta como 2 horas o 3 horas así. Pero había ocasiones que yo hablaba o que esa cosa hablaba, pero mi mente estaba consciente, o sea, mi mente estaba consciente. Entonces yo cantaba y cuando el padre me decía que 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 quién era y pues yo le decía que no te acuerdas, que o sea, todos los días trabajas y no me reconoces, o sea, cosas así feas que yo decía, ¿no? Y pues ahí es donde yo empiezo a caminar más con Jesús, empiezo a conocerlo más, empiezo a amarlo más, porque yo todo lo quería con Jesús, menos quería pronunciar al Padre, yo no podía pronunciar al Padre, yo le tenía mucho odio, o sea, porque yo le decía que yo nunca había conocido a mi papá y cómo era posible que yo a él le dijera papá, como tampoco yo lo conocía.
Entonces yo siempre le decía a Jesús, o sea, Jesús esto, Jesús allá, Jesús acá. Mamita María, yo no podía hacer el rosario. Yo quería hacer el rosario, primer misterio, ya estaba yo bien dormida, ya estaba yo bostecé y bostecé. Yo no podía hacer el rosario, yo no podía hacer nada de esas cosas. Y pues para gloria de Dios, he pasado muchísimas cosas, muchas cosas muy feas. Y pues con la familia tuve que irme hasta Manzanillo, hasta allá me mandó el Señor, gracias a Dios, allá he encontrado pues mucha liberación con las personas que Dios ha querido, me ha mandado. Y pues allá estoy, pues gracias a Dios, mi esposo con sus infidelidades, pues también pues me engañó, me dolió muchísimo, lo perdoné, me dijo que ya no lo iba a volver a hacer, lo volvió a hacer de nuevo otra vez. Y pues ya es una desconfianza prácticamente con la que vivo día a día, pero pues yo todo se lo entrego a Dios, todo le digo a Dios. Gracias a Dios, ahorita en esta Semana Santa yo hice un ayuno de 40 días de pan y agua. Me dio el, me dio el virus, gracias a Dios, con el ayuno, yo siento que Dios me fortaleció, que Dios me ayudó, que Dios estuvo ahí conmigo porque gracias a Dios no me pasó nada. Sí, me dio muy fuerte, pero no me pasó nada. Pues salí bien. Mi esposo es diabético, le dio también, le dio a mi hijo, pero a él les dio leves. Y por lo que unos hermanos me dicen es que todo lo que a ellos le tenía que dar, tú lo recibiste para que a ellos no les pasara nada. Luego hice un ayuno de San Pablo, que es 3 días sin agua, sin comer, sin nada. Yo sentía morirme en esos momentos. Eh, sentí la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Yo sentí que Dios me llevó ahí. Es algo muy bello, algo muy bonito. Ahora estoy completamente enamorada de Jesús. Ahora amo a Jesús. Trato de comulgar todos los días. Trato de pasarle el mensaje a otras personas. Y mi esposo sigue igual, él no quiere nada, no quiere acercarse a Dios. Mis hijos me dicen que estoy loca, que soy una lunática, bueno, ellos me dicen de todo, pero yo vi que Dios actuó no en mis hijos, actuó en mis hermanos, porque yo tengo un hermano que es gay y yo con él era pésima la relación con él, no me hablaba, me criticaba, me juzgaba y todo. Y un día me manda un mensaje, así como un mes, yo creo más o menos fue hace como un mes, me manda un mensaje y le mando mi número de teléfono y enseguida me marca, empezamos a platicar y estaba dice, hermana, no sé qué tienes, pero me has transmitido una paz que nunca en mi vida había yo sentido esa paz. Y yo me puse a llorar y me dicen, no llores, no llores porque yo quiero que tú me sigas transmitiendo esa paz que me has transmitido. No quiero verte llorar ni nada de eso porque ya estoy harto yo de tanto sufrimiento y de todo eso, porque sea como sea, cada quien de uno de mis hermanos sufrió de diferente manera, pero todos sufrimos, de diferente manera todos sufrimos. Y pues con mi hermana, que es la mayor, la que le sigue al mayor, se podría decir la del sándwich, yo también, o sea, una pésima relación con ella y de repente me empieza a hablar, oye, hermana, que mira, que esto, ella está en Cancún, yo estoy en Manzanillo y me dice, oye, es mi cumpleaños, yo voy a ir a Catemaco y le digo, no, pues yo también, yo voy a ir, no, pues voy a celebrar mi cumpleaños, yo te espero ahí con mamá y todo. Y hoy precisamente salimos, platicamos, o sea, es una relación muy bonita que tenemos las dos, o sea, algo que realmente yo me siento feliz, me siento contenta. Yo sigo pidiéndole a Dios, o sea, por la conversión de mi esposo, o sea, que Dios toque su corazón y que algún día él conozca a Jesús, aunque ya lo conoce, porque él ya también fue a cuarto y quinto paso,
mis hijos, o sea, el mayor, el más afectado, o sea, él toma, le han pasado cosas muy feas, pero pues ya eso Dios lo tiene que ver con él y pues yo tengo que seguir orando por mis hijos, o sea, por mis hijos, por lo que me corresponde, por lo que me corresponde prácticamente a mí. Y pues realmente eso es todo pues lo que me ha pasado. Tal vez se me han olvidado detallitos, o sea, pero pues Dios sabe todo lo que yo he pasado, todo lo que yo he vivido y pues no ha sido nada fácil, nada fácil ha sido, pero pues con Jesús y María todo lo he podido, porque vivir sin Jesús es como, pues yo siempre le digo a las personas que Dios me sacó del mismísimo infierno, porque yo ya estaba yo casi en el infierno. Dios me sacó del infierno prácticamente, porque yo no le hallo otra explicación. Yo ya estaba sumergida en el infierno. Yo me reflejo mucho con una lectura donde dice que ya los huesos secos ya no tenían aire, no tenían nada hasta que sopló Dios y le dio un espíritu nuevo, le dio una vida nueva. Yo así me siento. Yo era una mujer neurótica, una mujer gritona, una mujer que todo lo quería solucionar a gritos porque yo no podía hablar, porque yo sentía que si yo hablaba nadie me escuchaba y si yo gritaba todos volteaban a verme. Entonces Dios ha cambiado mi voz, Dios ha cambiado mi forma de ser, porque hay personas que me lo han dicho, oye, te noto diferente, ¿qué tiene tu voz? Yo le hablaba a mi hijo y me decía, mamá, no soporto tu voz, me taladra los oídos, me decía, no me hables, no quiero escucharte. O sea, no me querían ni hablar, o sea, yo le hablaba a uno, me trataban como ellos querían y yo callada, o sea, yo no les decía nada, yo lo único que hacía lloraba y le pedía a Dios, o sea, que por qué me trataban de esa manera y a la vez yo decía, bueno, se están cobrando un poco de lo que yo les hice, de lo que cómo los quise educar, pero luego yo decía, gracias a Dios a como yo los eduqué, no los dejé en la droga, no los dejé que se perdieran, sino los saqué de donde ellos querían. Y si ellos no lo entienden así, pues algún día lo van a entender. Pero pues gracias a Dios y ahora ya les hablo con amor. Y otro regalo maravilloso que Dios me dio hace 15 días precisamente, el jueves santo, perdón, creo que fue el jueves santo. Eh, Dios me pedía que yo le lavara los pies a mi esposo y yo decía que no, que cómo lo iba yo a hacer, que no era posible, que yo no iba a hacer eso. Y dije, bueno, ya tengo que doblegar mi orgullo y todo lo que pasó lo tengo que dejar y yo le hice caso a Jesús. Le lavé los pies a mi esposo, le lavé los pies a mis hijos y para mí eso fue algo maravilloso, fue algo muy gratificante. Siento mucha paz, me siento muy tranquila, me siento muy diferente a la Susana soberbia, a la Susana gritona, a la Susana orgullosa, porque era yo demasiado orgullosa, no sé por qué, pero yo creo que era la forma en que yo me quería defender de los demás y yo todo lo veía feo, o sea, todo lo veía feo. Si me llevaban a un rancho, yo decía, qué rancho tan más horrible. Ahorita, para gloria de Dios, estoy aquí en la orilla de la laguna de Catemaco y digo, Señor, qué hermosa es tu naturaleza, los pájaros, o sea, veo todo diferente, o sea, veo completamente todo diferente, que Dios ha cambiado hasta la forma de ver, porque yo todo lo miraba diferente. Cuando yo me miraba en el espejo, yo me miraba horrible, completamente horrible. Yo no soportaba verme en el espejo. Yo decía, qué fea estás, o sea, qué fea estás, por eso nadie te quiere, por eso nadie te hace caso, por eso te hacen esto, te hacen aquello. Para gloria de Dios, ahora todo lo veo hermoso, o sea, todo lo veo hermoso. Yo sentía que la gente me rechazaba, que la gente no me quería,
que, bueno, yo sentía muchas cosas así, o sea, yo me le acercaba a mis nietos y si mis nietos no querían que yo los tocara, yo decía, mis nietos me odian, mis nietos me rechazan, mis nietos esto, yo sentía que nadie me quería. Y como nadie me quería, pues yo también decía, pues yo tampoco los quiero, o sea, cada quien que haga lo que quiera, yo también lo rechazaba, ¿no? Pero al final de todo, pues me di cuenta que yo tenía un espíritu de rechazo, porque yo también fui rechazada desde el vientre materno. Mi madre me quiso abortar y pues yo como se lo dije a mi mamá, el maestro supera al alumno. Ella lo intentó, yo no lo intentó, yo no lo intenté, yo lo hice y pues mis hijos me reclamaban, pero ahora me siento contenta y me siento feliz porque en una de las liberaciones de confesión, yo estaba en la confesión cuando un sacerdote que yo no conocía, para mí esto es muy importante, ya se me estaba olvidando, yo conocí a un sacerdote, yo estaba en la fila de la confesión cuando dijeron que no había sacerdote y que nada más había uno y iba a empezar la misa. Llegó un sacerdote que yo lo miré y yo dije, ay, ese no puede ser sacerdote porque tenía el cabello largo y bien así, bien sonriente y todo. Y todos se salieron de la fila y yo me quedé en la fila y yo pasé con el sacerdote. Y ahí fue cuando yo realmente creí más en Jesús y en Mamita María, porque yo no creía, prácticamente yo no creía. Cuando el sacerdote bien lindo, así con una sonrisa maravillosa, y me dijo, mija, ¿por qué sufres? Y yo le dije, no, padre, yo no sufro. Y me dice, pues, ¿cuáles son tus pecados? Y yo le dije, no, padre, pues que yo soy soberbia, soy orgullosa, soy esto. Y él me dijo así, riéndome, no, esos pecados a mí no me interesan. Yo quiero algo más. ¿Por qué sufres? Y yo le dije, no, es que yo no sufro, yo no sufro. Y ahí es cuando realmente yo siento que Jesús está presente en el sacerdote y me dice, hija, ¿qué te hicieron? Y cuando me dijeron, cuando él me dijo, ¿qué te hicieron? Yo empecé a llorar, a llorar, a llorar y me dijo el sacerdote, ¿te intentaron abortar? Y yo me quedé así y le dije sí, porque una vez mi mamá me lo dijo, o sea, me lo dijo como si hubiera sido un chiste, me lo dijo mi mamá y yo le dije sí, y me dijo el sacerdote, regrésate al vientre de tu mami, me dijo, regrésate al vientre de tu mami y pregúntale a mami por qué te quería abortar. Y no sé cómo pasó, no sé cómo pasó, porque yo nunca he estado con un psicólogo que hacen de esas cosas, yo nunca, entonces no sé qué pasó. Y yo de repente cerré mis ojos y yo me fui al vientre de mi mamá y yo sentía clarito cómo mi mamá se azotaba, se dejaba caer y me golpeaba mi cabeza y mi cabecita me dolía. Y yo le decía, mamita, no, mamita, me duele mi cabeza, mamita, no, mamá, me duele mi cabecita. Y ya me llamó el padre, ya me llamó de nuevo otra vez y me dicen, ya mi hija dice, no te preocupes, ya estás liberada de esto, me dice. Y de repente me habla con una voz muy fuerte y me dice, ¿y tú qué hiciste? Y cuando me dijo él, ¿tú qué hiciste? Me entró un dolor, pero un dolor muy fuerte en mi corazón. Y me dijo, ¿tú qué hiciste? Y yo agarré y le dije, es que yo sí aborté, le dije, yo sí aborté, le digo, pero yo no sabía, le digo, yo no sabía lo que hacía, le digo, yo no sabía lo que hacía. Y empecé a llorar, y me dijo el sacerdote, pídele perdón a tu hijo. Y fue algo que yo sentía que me desgarraban el corazón por completamente, me lo desgarraban y yo le pedía perdón. Y yo le decía, hijito mío, perdóname, yo no sabía lo que hacía. Y le fui diciendo cosas, o sea, parte por parte, que yo no sabía que le dolía, que le arrancaban los bracitos porque ya tenía 3 meses, que le arrancaban sus bracitos, sus piernitas, y es como si yo sintiera su dolor en ese momento de ese bebé. Yo sentía su dolor de ese bebé en ese momento, cómo lo estaban desgarrando por dentro. Yo sentí ese dolor y yo le pedía perdón cuando yo antes decía que a mí no me importaba cuando hablaban de aborto, cuando hablaban de eso, a mí no me importaba. Yo decía, está bien, porque para qué traen niños al mundo a sufrir. A mí yo nunca supe un dolor así, a mí no me importaba, o sea, yo decía que eso era bien. Y yo le decía a las personas, pues aborta total, o sea, no pasa nada.
Y yo le decía a él, hijito, perdóname, yo no quise hacerlo, pero yo sentía su dolor en ese momento, como si yo fuera él que me estaban arrancando pedacito por pedacito. Y le pedía yo mucho perdón a mi hijo, yo le pedía perdón, pero yo sentía que era un arrepentimiento del alma. Es como si mi alma me la arrancaran y me la despedazaran y me la destruyeran. O sea, fue algo muy feo que yo sentía. Y de repente me dijo el sacerdote, ya hija, tu hijo ya te escuchó, tu hijo ya te perdonó, tu hijo está feliz, está contento. Ahora ponle un nombre, me dijo, ponle un nombre. Y yo agarré y le dije, sí, padre. Le puse Gabriel. Y me dijo, dile que lo amas mucho, abrázalo. Y yo en ese momento lo abracé y le dije que lo amaba mucho y que me perdonara, que yo lo amaba, que yo no sabía qué era lo que yo había hecho con él. Cuando yo salgo del confesionario, el padre estaba en la misa el padre, y cuando yo ya me había sentado, todavía llorando porque no podía todavía asimilar lo que había sucedido en esa confesión, dice el padre que estaba afuera, dice mamita María, ese es un regalo maravilloso para mí, porque el padre dice mamita María que en este momento hay una mujer que se acaba de arrepentir de todo corazón por un bebé, que no se preocupe, que ella lo tiene en sus brazos y que se lo ha entregado a Jesús y que Jesús la ha perdonado, de todo corazón la ha perdonado Jesús y que la ama muchísimo y que mamita María nunca la va a dejar sola. Y en ese momento empecé a llorar de nuevo otra vez porque el padre no había escuchado mi confesión, el padre no había escuchado lo que yo había dicho, el padre estaba dando la misa con el micrófono, no se escuchaba lo que estaba pasando adentro conmigo. Y ese fue un regalo muy maravilloso que Jesús hizo, que mamita María, que ella tiene a mi niño, que ella me perdonó, que Jesús me perdonó y la verdad yo dije desde hoy, yo me aferro a él, yo me aferro a Jesús, me aferro a él. Después le pedí perdón a Dios porque yo no lo quería, porque me había negado la oportunidad de tener un padre, me había negado la oportunidad de tener amor, porque yo nunca supe qué era amor, nunca supe qué era un abrazo de un padre, un beso de una madre. Y cuando mi madre me decía, hija, ama a tus hijos, hija, quiera a tus hijos, a mí me daban ganas de gritarle, mamá, ¿de qué amor me hablas si tú nunca me amaste, tú nunca me quisiste, tú nunca esto? Pero yo no podía decirle nada porque pues nos decían uno de los 10 mandamientos, que tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Hasta que llegó el día que fui a un retiro, hablaron del perdón, llegué yo y yo decía, no, pues no voy a perdonar a mi mamá, y ya me lo habían dicho que yo tenía que perdonar. Yo fui a la misa, que iba a haber una misa de sanación y liberación, y yo acompañé a las otras compañeras a esa misa. Cuando pasó Jesús, iba pasando por todo el pasillo, y yo le dije, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y yo agarré y dije en ese momento, Jesús, yo no sentí nada, hoy no me tocaste, hoy no hiciste nada conmigo, que ya no me quieres, o qué. Yo le empecé a hablar así. Cuando el sacerdote llega con el Señor en el altar y lo pone, en ese momento me dice, ve, pide perdón y después vienes y me das la ofrenda. Y yo en ese momento dije, mi madre, es mi mamá. Yo me fui derechito a la casa. Yo no encontré, yo parecía perrito desesperado, yo no sabía cómo, hasta que le dije a mi mamá, mamá, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Yo le pedí perdón a mi mamá, no sé por qué, yo sentía que yo no le había hecho daño a mi mamá, pero yo sentí la necesidad de pedirle perdón a mi mamá. Yo le pedí perdón a mi mamá, que fue un perdón desgarrante, completamente desgarrante, que yo quedé sin fuerzas completamente.
desmayada prácticamente porque yo le pedí perdón a mi mamá desde lo más profundo del corazón porque yo la odiaba muchísimo a mi mamá, yo no soportaba su voz, yo odiaba a mi mamá. Hasta hubo un día que yo decía, ¿por qué no te mueres? O sea, ¿por qué no te mueres para que yo pueda ser feliz? Que yo siempre decía, si yo me hubiera muerto, yo no hubiera alcanzado el perdón de Dios, yo no hubiera alcanzado su misericordia, porque en un retiro también me pasó algo así. Estaba yo en el retiro y yo nada más vi una persona, que era una persona, cuando de repente ya no era una, eran 3 personas. Y fue cuando vi a la muerte, que de ahí vi tres muertes que salieron con un hacha muy afilosa. Me reclamaban por tan solo el hecho de haber abortado a mis hijos. Me decían que yo les pertenecía, que yo era de ellos. Cuando yo empecé a proclamar la sangre de Cristo Jesús, ellos salieron inmediatamente, se fueron y me dejaron. Pero he pasado cosas tan maravillosas con Jesús, que yo lo que le he pedido me lo he hecho, porque me lo ha cumplido, porque que he sido una persona que nunca fui a la escuela, nunca fui a la escuela, porque mi abuela dijo que yo a la escuela, las mujeres no eran para la escuela. Yo aprendí de grande. Cuando yo salí de 4º y 5º paso, él me regaló una Biblia. Me regaló una Biblia y me dijo que yo tenía que devorarme esa Biblia. Yo le dije que cómo lo iba a hacer si yo no sabía leer. Cuando yo le decía a mi marido que me enseñara, él decía que no. Cuando yo empezaba a leer y a deletrear, yo quería decirle lo que decía ahí. Me decía, cuando ya sepas leer bien, me vienes y me dices, de menos no. A mí me dolía mucho todo lo que me hacían. Y yo le decía a mis hijos, oye, hijo, dime cómo dice aquí. Ay, mamá, aprende tú sola si quieres aprender. Yo agarraba el misal y letra por letra iba yo deletreando. Él es mi maestro. Él me ha enseñado a leer. Él me ha enseñado a saber todo lo que he aprendido ahorita, y yo lo que descubrí hace poco, que yo tenía un demonio de ignorancia que no me dejaba leer, que no me dejaba hacer nada de esas cosas. Pero pues gracias a Dios, Dios me liberó de todas esas cosas, para gloria de Dios. Ahorita en la Semana Santa Dios me liberó de todo eso. Gracias a Dios ahí voy día a día luchando y dándoles amor a mis hijos, hablándole con muchos cariño, pues ellos están muy rebeldes, pero yo sigo con la confianza de Jesús, que Él es el que va a hacer todo, que Él va a seguir cambiando mi vida, porque Él me dijo que me va a transformar a un grado que ni yo me voy a reconocer. Yo creo su palabra, yo creo en Él, y hermano, así fue como yo conocí a Jesús y a Mamita María. Aunque hay algo que hasta ahorita yo no puedo disfrazarlo, no puedo entenderlo, porque un día Mamita María me dijo que yo voy a ser feliz cuando yo conozca sus misterios. La verdad, no sé de qué misterios me habló, no sé de qué, pero ella fue la que me llevó a las manos de su Hijo Jesús. Ella fue la que, a pesar de que yo no la quería, a pesar de que yo me cambié de religión, porque yo me cambié de religión, a pesar que yo decía cosas feas de Mamita María, ella siempre estuvo conmigo, llevándome a los brazos de su Hijo Jesús, a la presencia del Padre. Y pues, gracias a Dios, ahorita soy la persona que soy por Jesús, por María y por Dios Padre y el Espíritu Santo, hermano. Ese es mi testimonio. Amén, hermana Susana. Pues qué impresionante testimonio tiene usted. Yo sé que todavía usted tiene para más adelante. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte para que nos cuente cómo es que usted se sale de la iglesia. Hermana, le agradecemos muchísimo que haya usted abierto su corazón para contarnos este testimonio, hermana Susana.
Sí, hermano, ya lo quería yo porque en un retiro Jesús me dijo que yo iba a dar un testimonio en carne viva y yo no entendía qué era eso, yo no sabía qué era dar un testimonio en carne viva y yo siempre le preguntaba a los hermanos, ¿qué es dar un testimonio en carne viva? Y me decía, es todo lo que has hecho, lo que te ha pasado, pero como le vuelvo a repetir, como yo tenía eso que me atormentaba, entonces yo no comprendía, o sea, no comprendía ese tipo de situaciones, pero pero pues gracias a Dios que Dios me lo permitió, que ya lo hice y pues como dice usted, sí me faltan muchas cosas todavía porque si yo sigo pues no terminaría yo creo unas 4 horas más, pero para gloria de Dios, así fue como conocí a mi Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias, mi hermana. Bueno, mis queridos hermanos, hemos escuchado un testimonio sorprendente que yo sé que a muchas personas, especialmente mujeres, les va a ayudar a escucharlo. Por favor, compártelo y no se te olvide suscribirte al canal. Gracias y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones.